Nos saludamos y vamos entonces a revisar hoy este tejido conectivo especializado que corresponde al tejido sanguíneo. ¿Por qué es un tejido? Porque está clasificado dentro de los tejidos conectivos. Primero, el origen embriológico es del mesodermo, ¿cierto? Acuérdense que cuando en la parte, en el embrioncito, empieza a formarse las cavidades medulares dentro de los huesitos, dentro del tejido óseo en formación. Esos espacios se van diferenciando con células especializadas en la formación del tejido sanguíneo, de leucocitos, de eritrocitos y de las células, digamos, de las cuales se generan las plaquetas. Todo esto dentro de esa espacios medulares, dentro de esa médula hematopoyética, pues todo viene del mesénquima. Es un tejido conectivo. Segundo, de acuerdo con la estructura, entonces este tejido conectivo tiene células, que son los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes, como ustedes les quieran llamar, eh, eh, y los leucocitos, que vienen a ser tanto linfocitos, monocitos, granulocitos, como los eosinófilos, como los neutrófilos y los basófilos. Y las plaquetas, que son fragmentos que salen después de que ya están formados completamente a partir de una célula gigante que hay en la médula ósea. Pues estamos hablando por tamaño, ¿no es cierto? Que son las células que se llaman megacariocitos. Y entonces, a partir de estas células, estos megacariocitos, se van desprendiendo fragmentos ya una vez que están completamente su formación dada, y van saliendo a la circulación sanguínea. Por eso las plaquetas no son células, son como unos corpúsculos, ¿no? Que pues obviamente, entonces si nosotros vamos a pensar en cómo este tejido sanguíneo que estamos viendo acá, esta sangre, este líquido tan importante que circula todo el tiempo, que está en circulación llevando oxígeno, recogiendo, recibiendo también residuos metabólicos, anhídrido carbónico, todo. Entonces, esa sangre entonces hace que debe estar en circulación permanente. Inclusive, cuando se detiene la circulación de la sangre dentro del vaso sanguíneo, en cualquier parte, inmediatamente, entonces se puede formar de una vez, empieza la formación de un trombo, o sea, se empieza la coagulación. Esto en base a que estas plaquetas que están en circulación, eso se activan, y la activación de ellas hace que empiece entonces a formarse el trombo o coágulo sanguíneo. Por eso es tan importante tener esas cositas en cuenta. Nosotros estamos revisando este tema con ustedes desde el punto de vista histológico. Nosotros es una parte de la histología, pero ustedes tienen una asignatura muy importante, que es la hematología. Tienen sus profesores hematólogos en la teoría y en los laboratorios. Va a ser una de las, digamos, de las partes de su profesión, donde ustedes van a tener digamos, una actividad de mucho, con muchísima frecuencia, así un laboratorio sea un laboratorio general, o que sea que ustedes se vayan a especializar en hematología, pero de todas maneras, eso es si ustedes, todo bacteriólogo debe saber hacer que un cuadro hemático, un tiempo de protombina, un tiempo de coagulación, todo lo relacionado con la parte de hematología. Nosotros vamos a tomar en este espacio, vamos entonces a ver es un extendido de sangre periférica, donde vamos a identificar los glóbulos rojos, como todos estos que estamos acá viendo. Todos son los eritrocitos. Estos eritrocitos, o glóbulos o hematíes, como los quieran llamar, eritrocitos, o sea, células, son inclusive los eritrocitos, desde el punto de vista del concepto
estrictamente celular, podríamos decir que no son células completas porque los eritrocitos durante el proceso de maduración, como ustedes vieron en la formación de las células sanguíneas, cuando ustedes vieron que las células madre de los eritrocitos, que son el eritroblasto, citoproeritrocito, eritroblasto, politroblasto basófilo, policromatofílico, ortocromático, ellos todos tienen núcleo. A medida que se van llevando todas esas etapas en los procesos de diferenciación para llegar, entonces cuando ya llegan a este punto de eritroblasto ortocromático, ellos eliminan el núcleo sale de la célula o por carioresis, o sea, sale o se fragmenta y desaparece, que se llama cariolisis. De todas maneras, ¿por qué razón estas células son tan especiales? Porque ellas, toda su capacidad citoplasmática está para darle cabida a la hemoglobina. La hemoglobina, esa proteína conjugada que transporta el oxígeno, ¿no es cierto? Principalmente, y bueno, y algo, digamos, hasta cierto punto, de pronto en algunos espacios puede también captar anhídrido carbónico, pero es más que todo el anhídrido carbónico se transporta en forma de bicarbonato en el plasma sanguíneo, que es el líquido en el cual están todos los elementos formes de la sangre, que son estas células que estamos mostrando acá. Esto digamos, es algo muy interesante y que ustedes van a tener muy buena herramienta también cuando vean hematología, porque ya hemos revisado en histología esta parte tan buena, pues de una forma pues muy clara y precisa. Entonces, este extendido que estoy mostrándoles acá, que estamos viendo acá, este extendido, yo sé que en biología tuvieron la oportunidad, inclusive uno desde el colegio, que toma un portaobjetos, una lámina, coloca una gotita de sangre que se la toma por punción capilar. Bueno, voy en el laboratorio, puedes extraerse también la sangre y se coloca en un anticoagulante. Se coloca la gotita de sangre en el extremo de un portaobjetos o lámina y se hace y se desliza en ángulo, otra lámina se desliza con un ángulo de 45 grados de lado a lado y se forma una película muy delgadita, se deja secar y se colorea con los colorantes de Romanowsky, que son una combinación, ¿cierto? Que tiene eosina, que tiene también azul de metileno, azul 2. Entonces esto hace que los glóbulos rojos se vean así como lo estamos observando acá en esta imagen y que vean ustedes, fíjense que no son nucleados, que todos son casi del mismo diámetro, que son discos bicóncavos. ¿Qué quiere decir? Que son unos discos que no son esféricos, no son esferas, sino que son disquitos bicóncavos, que voy a mostrarles ahorita una imagen para que ustedes lo entiendan muy bien. Como ellos están ocupados, cada glóbulo rojo, cada eritrocito está ocupado, toda su capacidad está por la hemoglobina. Entonces, al ser un disco bicóncavo, pues, ¿qué quiere decir? Que la parte central es más delgadita, ¿no es cierto? Y la periferia del disco, pues, es más gruesa. Entonces, por eso, al ser la parte central de cada cada uno de estos eritrocitos más delgadita, pues se ve más clarita, porque obviamente hay menos hemoglobina. Y en la parte periférica, pues obviamente se ve más oscura, más teñida por la cantidad de hemoglobina, porque este colorante pues tiñe la hemoglobina. Esto se usa, al hacer la coloración tiene que usarse un pH más o menos, acuérdense que la sangre tiene un pH de 7.4 normal, entonces vamos a tener en cuenta que el colorante más o menos para que tenga esa coloración quede bien dada, entonces debe tener más o menos el pH, es un pH similar el colorante que se usa. A veces el colorante queda un poquito más ácido o más alcalino, entonces los glóbulos rojos se ven un poco más rosados o se ven un poquito más oscuritos, pero eso es
pues digamos, de acuerdo con la técnica que estemos usando en el laboratorio. Bueno, esto es lo que estaba mostrando en la primera. Ustedes ven acá que todos se ven bien dispersos, que no hay así, no hay montones, no están amontonados, no están congregados, porque ellos tratan siempre, cuando cesa la circulación, tratan de formar cúmulos, ¿sí? De agregarse, porque eso es una forma de formar lo que llaman roulage, como cadenitas de eritrocitos. Pero fíjense que aquí el extendido quedó muy fino. La persona que lo hizo lo es muy experta para que los eritrocitos quedaran así, bien separaditos, y uno puede ver la morfología del eritrocito. Uno puede ver esto, todas las que estén todos, si están normales, si están... Por ejemplo, yo veo acá, relativamente, hay uno, aquí yo veo uno más pequeño, puede ser que esté más bien encogido un poco, veo que hay, pero en la normalidad casi siempre lo veo como muy todos muy normalitos. En caso, por ejemplo, cuando nosotros revisamos una lámina de estas en un laboratorio está, en la cual el médico ha pedido un cuadro hemático o un hemograma, como se llama también. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que informarle si vemos que hay anemia, o sea, que hay pocos glóbulos rojos. Entonces, si menos, pues vamos a tener en cuenta que esto tenemos que reportarlo. Esto lo vemos de una vez cuando nosotros tomamos la sangre y la sangre anticoagulada de una vez trata de sedimentarse, ¿no? Porque los glóbulos rojos tienen el mayor peso, después están los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces los colocamos en unos tubitos que están graduados, se leen en una tabla, se colocan en centrifugación en una centrífuga. Y entonces, ¿qué pasa? Se sedimentan completamente los glóbulos rojos, se lee qué porcentaje de esa sangre, de ese que está en ese tubito, está ocupada por los glóbulos rojos, y entonces pongamos que sea voy a colocarle un porcentaje normal, 45% está en la tabla que se lee, está ocupado, ese es el hematocrito, está ocupado por los glóbulos rojos. Después hay una línea muy pequeñita sobre ello, que es una capita de glóbulos blancos, que más o menos corresponde como al 1% también, y encima están las plaquetas, que son una capa pues imperceptible, prácticamente un poco grisecita sobre esta anterior. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, y ustedes lo van a hacer miles de veces en el laboratorio para saber que si el hematocrito está normal, que si hay anemia o no hay anemia. Acuérdense ustedes que hay tablas donde ustedes saben que, por ejemplo, es por talla, donde estemos ubicados, si hay una zona que hay rareza de oxígeno, por ejemplo, en las alturas. Ustedes sean, por ejemplo, para el páramo, pues obviamente no hay tanto oxígeno como lo hay a nivel del mar. Entonces, los glóbulos rojos tienen que, de todas maneras, tienen que cada uno tener una cantidad regulada de oxígeno para llevarlo a los tejidos, para llevarlo a las células. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como los glóbulos rojos no tienen cabida sino para determinada cantidad exactamente de oxígeno, pues ¿qué se hace? Pues tiene que haber más glóbulos rojos. Entonces la médula ósea tiene que producir muchísimo más glóbulos rojos en la sangre. Entonces el hematocrito va a estar más alto en esos sitios, ¿cierto? Eso se llama poliglobulia de las alturas, por ejemplo, ese es un caso. Lo mismo que si yo estoy, las personas que viven, por ejemplo, vamos a pensar allí en Berlín, ¿qué pasa? Ustedes los ven todos rosaditos, no quiere decir que es que ellos estén mejor alimentados que nosotros. Lo que pasa es que allá necesitan mucho más eritrocitos, ¿cierto? Y por esa razón, para mantener el oxígeno que requiere nuestro cuerpo, cada célula, para supervivencia. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros al nivel del mar, un poco como acá, que estamos como 1.300, creo que metros, o 1.500 sobre el nivel del mar, pues tenemos más oxígeno. Entonces entonces nuestro hematocrito no va a ser tan alto, ¿cierto? ¿Ah? No va a ser tan alto porque no necesitamos tantos eritrocitos.
para mantener el nivel regulado de oxígeno. Eso es la razón por la cual nosotros hacemos este examen que es tan sencillo pero tan importante. Si por ejemplo, un muchacho, un joven o un adulto o un niño hace mucho ejercicio, por ejemplo, en las competencias, entonces, ¿qué pasa? Necesita mucho más oxígeno, pues ellos van a tener un hematocrito más alto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si la persona es sedentaria, pues no gasta tanto oxígeno, entonces va a tener un hematocrito no tan alto. Por eso hay unas tablas, pero las tablas varían. Por ejemplo, si es una mujer y que tiene una talla pequeña, entonces, y es sedentaria, pues el hematocrito, podría decir yo, está entre 39%. Entonces, ese hematocrito de 39% quiere decir que más o menos entre 38 y 40%, más o menos. Así sería, si el hematocrito, por ejemplo, es de 45%, vamos que sea, de un hombre. Entonces, quiere decir que yo buscaría que la hemoglobina estuviera alrededor del 15%. Vean, fíjense ustedes cómo hay algo que lo orienta a uno bastante. Entonces, eso es siempre como que se divide por 3 el hematocrito y ese debe ser la cantidad de hemoglobina porcentual. Entonces, por eso quería también hacer esa referencia. Es muy importante tener en cuenta estos datos que les sirven mucho. Pero si yo tengo un hematocrito de 27, ¿ah? Pues imagínense, la hemoglobina, vamos a ver que tiene que estar, por ejemplo, apenas por ejemplo, 9 por 3, 27, de 9. Entonces, a eso más o menos, inclusive menos, puede tener 8 de hemoglobina. A eso me refiero. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese hematocrito en condiciones fisiológicas normales siempre tiene que tener una relación con la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, y por eso hay tabla donde dice, bueno, que el hematocrito en la mujer que está en normal entre 38 y 42 o 44, y que en el hombre que de 40 y pico bueno, pongamos de 42 a 45, 40, eso, pero eso depende también de la talla de la persona, del ejercicio que practique, porque todo está representado por la cantidad de oxígeno que requerimos cada persona y en cada sitio, y relacionado también con la ubicación de donde estamos viviendo, de la concentración de oxígeno en el ambiente. Esto quería contarles porque esto, digamos, le enriquece a uno muchísimo y le hace ver por qué razón es tan importante y por qué cuando ustedes van al médico, lo primero que les piden también es un hematocrito. Una de las razones importantes es esta. Segundo, voy a mostrarles acá, voy a seguir hablando de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, porque yo aquí estoy viendo, pero voy a hacer aquí de pronto, aquí yo veo 2 células nucleadas, una pequeña redondita con un núcleo grandísimo, como ustedes lo ven acá, que cubre casi todo el tamaño de la celulita, y un poquito de citoplasma que tiene ahí como un anillito de un color azul celeste. Este es un leucocito, leuco es blanco, ¿no? Leuco y cito es célula. Entonces, por eso entonces estamos viendo un leucocito muy pequeño, corresponde a los linfocitos que vamos ahorita a revisar con más detalle. Y este es otro leucocito que usted ve más grandecito, mire el diámetro de este es un poquito más grande que el de los eritrocitos. Y mira acá este es otro leucocito que es más grandecito, mire el diámetro. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que estos eritrocitos tienen más o menos 7.5 de diámetro, ¿no es cierto? Micras, estoy hablando de micras. Y este, por lo menos, yo le pondría que tendrá unas 9 o 10 micras de diámetro, y esto más o menos tendría como unas 8. Entonces, así uno va mirando referencias. Observo acá, este leucocito tiene el núcleo, vea, este núcleo es el oscuro, el que está acá, está segmentado, el núcleo se ha segmentado aquí en 1, 2, 3, 4 segmentos,
Estos son lo que llamamos entonces llamamos granulocitos, pero no por lo que el núcleo esté segmentado, sino porque el citoplasma, usted le ve una serie de puntitos, puntitos que lo caracteriza. Pues entonces puede Doctora, ser. podríamos poner la presentación en diapositivas para que sea la más grande la imagen, No, pero es que estoy haciendo como una generalidad, ¿cierto? pero de todas Entonces, maneras, más entonces esto, grande, ya entendí. diapositivas. Ya. Entonces, fíjense que entonces este es otro leucocito. O sea, que hay dos leucocitos en este extendido. Y estos puntitos chiquititicos que ustedes ven acá son las plaquetas. Bueno, sí, ya voy a buscar entonces. Ujú. A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿por qué me Creo que en sale? la parte de abajo donde está lo del zoom, o sea, en la parte del zoom está la ventanita de proyectar. La parte de abajo, Yo la la tengo inferior aquí. derecha. Pero es que yo la tengo aquí ya. Qué boba soy. No, no sé por qué lo Eso, había. profe. Ya. Entonces, fíjense lo que les estoy mostrando, ¿cierto? Mire qué bonito los glóbulos. Vean ustedes, aquí están entonces los eritrocitos, aquí están los leucocitos que llamamos linfocitos, aquí están leucocitos que llamamos granulocitos, un ejemplo, un neutrófilo, esto un linfo, y las plaquetas, ¿cierto? Perfectamente. Y miren ustedes todos los eritrocitos y la morfología que tienen. Yo quería mostrarles esta segunda imagen y la coloqué hoy para ustedes, porque quería, digamos, un poquito, uno como ya está tan familiarizado, pero no, tal vez no vuelve otra vez a su época cuando estaba estudiando esto, y eso que ahora tenemos una cantidad de herramientas inmensas, tenemos la microscopía muy adelantada, tenemos microscopía también de alta resolución, tenemos microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, todo lo que hace que, entonces, nosotros estamos viendo que cuando nosotros estudiamos, realmente bueno, esto sí lo veíamos en el microscopio normal, común y corriente, pero no teníamos un recurso que si a nosotros nos decían, pero ¿por qué el centro de cada celulita esta se ve más clarito? No es igual que, bueno, fíjense, ¿y por qué cuando en una anemia cada vez esta parte central se ve todavía cada vez más clarita? Pues claro, como tiene poquita hemoglobina en una anemia, sobre todo entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una anemia ferropénica por falta de hierro ferroso. Entonces, ¿qué pasa? Que el halo central pues se va haciendo más grande. Inclusive uno dice, eso es hipocromia. Poco, ¿no? Cromia, color, poco color. Se tiñe poco porque hay menos hemoglobina. Inclusive se informa en el laboratorio el grado de hipocromia que se esté observando. Entonces, por eso es tan importante. Y yo les quería contar esto porque busqué esta imagen de microscopía electrónica de barrido, que es muy linda, donde ustedes ven estos eritrocitos, estos glóbulos rojos, mire qué lindo, parecen como llantas de carro, pero no es que aquí hay este hueco, no, es que la parte central es más delgada. Entonces, por ejemplo, estos discos, pues se llaman discos bicóncavos, quiere decir que por los dos lados está igualmente, es cóncavo, entonces por eso no son esferas, son discos bicóncavos. Ven el centro. Esto es una microscopía electrónica muy linda, donde se ve, es de una microscopía electrónica de transmisión o de barrido que se ve, de transmisión, no, de barrido. Transmisión es de fotografía en dos planos. Pues lo que sí se puede utilizar también el término es por escáner o escaneada. Entonces, a eso sí se le puede dar este nombre. Entonces, ¿qué pasa? Como el centro es más delgado, supongamos que el centro, este eritrocito tiene un diámetro de acá hasta acá de 7.5 micros, normal. Decimos que es un normocito, ¿cierto? Y si todos los eritrocitos están en forma regular, en general, de este mismo diámetro, decimos que hay normocitosis. Eso lo ustedes siempre entendámoslo bien. Ahora, si esos eritrocitos, por ejemplo, en una patología, en una anemia, estos son más pequeños, el diámetro sea, pongámosle,
que sea de 6. Entonces son microcitos, entonces decimos hay microcitosis, porque hay anemias con microcitosis. Hay unas anemias hemolíticas que son microesferocíticas por algún defecto en los genes, entonces es hereditaria y por eso esos eritrocitos, primero, no son discos bicóncavos, son esferocitos. Y segundo, tienen un diámetro menor. Hay otro tipo de anemias que no es el caso, donde también hay microcitosis. Uno lo informa al médico, que es la persona que va con el paciente a analizar estos resultados. Volvemos a este eritrocito, a este disco bicóncavo. Encontramos, por ejemplo, en la parte central del eritrocito tiene más o menos entre 0.8 micras y 1.1, por eso es delgadito. Y la parte periférica, la parte más externa de la célula, vea que es más gruesa, como la parte del caucho de la llanta, entonces tiene más hemoglobina. Esto más o menos tiene 2.1 micras en forma general. Entonces, por eso los vemos así todos, que yo creo que ya con estas imágenes ya ustedes no, esto es porque quedó cortado por acá, no cortado, sino visto por esta parte superficial y por eso se ven acá, pero acá estamos mostrando esto. Esa es digamos, una ayuda. Si yo me doy cuenta que mis alumnos de pronto no están entendiendo un concepto, porque a mí me parece muy fácil, pero para ustedes seguramente no. Entonces yo tengo que buscar el recurso rápidamente para solucionar cómo puedo mostrarles entonces que es un disco bicóncavo, cada eritrocito. Lo que decía ayer el doctor César Blanco, que me parece muy interesante, pues cada eritrocito, si lo tomamos como una célula, que ya vimos que es nucleada, tiene su membrana citoplasmática. Esa membrana citoplasmática, pues tiene, digamos, igual que las membranas unitarias de cualquier célula, entonces tiene fosfolípidos, tiene tiene proteínas transmembranares, bueno, y todo esto yo creo que se vio en la parte teórica y como una pelucilla rodeando y como que le iba a, como les contara, de esas proteínas transmembranales por toda la superficie, entonces hay unos polisacáridos, unas cadenitas de sacáridos. En esas cadenas de sacáridos están los grupos sanguíneos, están estos antígenos de los grupos sanguíneos, ¿cierto? El A y el B, ¿no es cierto? Para tener que la sangre sea grupo A o grupo B, o si no tiene los antígenos, pues será grupo O 0, como se llamaba también antes. Y si tiene los dos, pues será AB. Entonces, por eso es importante recordar esto. Por otro lado, las proteínas que están atravesando, están formando parte de esa membrana unitaria. También ustedes, yo creo que el doctor les estuvo contando que hay, por ejemplo, algunas también defectos genéticos hereditarios, entre los cuales entonces esas proteínas están clasificadas, ya están identificadas completamente, y hay un citoesqueleto en la parte citoplasmática del eritrocito, pero que en esos filamentos, esas cadenas de proteínas que forman ese esqueleto, hacen contacto con las proteínas transmembranales y son entonces, ¿qué hace ese citoesqueleto? Como el esqueleto nuestro, pero está así pegadito hacia las proteínas transmembranales de esta membrana celular, mantener la morfología de las células, que ellas sean discos bicóncavos, que no sean esferocitos. Por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, una de esas cadenas que se llama espectrina es la que no se sintetiza, no se forma por defecto genético autosómico, y esa espectrina entonces no hace contacto con otra proteína que está ahí pegadita, que forma parte de la membrana del eritrocito, que se llama proteína 4.1. Entonces ya de una vez esa célula ya es un esferocito, eso es una anomalía, una anemia esferocítica
por falla en la formación citoesquelética de este eritrocito. Eso es lo que quería, pues entonces, darle importancia. Entonces, eso es una forma de explicar esta partecita, porque hay otras anemias que no son el caso de esta, por ejemplo, de esta esferocitosis, sino que hay otras anemias que es porque la hemoglobina tiene defectos en su formación también en sus cadenas polipeptídicas. Entonces ya no es por defecto en la estructura del esqueleto celular, sino ya es porque la hemoglobina ha cambiado su fórmula, ¿no es cierto? Sus cadenas polipeptídicas con algún aminoácido. Entonces, esto ya decimos, ajá, eso se llama hemoglobinopatía. Entonces ya es un defecto de la hemoglobina, pero se llama hemoglobinopatía. Por ejemplo, ahora vamos a ver que hay unos glóbulos rojos que toman una forma como de hoz, de hoz, de media luna, cuando están en circulación, que se llama, forma la anemia falciforme, ¿no es cierto? Que son más frágiles esos eritrocitos cuando se necesita gasto de oxígeno aumentado en un ejercicio, por ejemplo, fuerte. Entonces ellos toman esa forma de hoz y se vuelven muy frágiles y se rompen y se embolizan, sale la la hemoglobina, y entonces se produce una anemia, ¿no es cierto? Esos son otro defecto. Entonces aquí, yendo con el mismo concepto yo espero entonces que me hayan entendido bien. ¿Por qué este entendido no está igual de bonito a este? Porque seguramente a veces, vea, fíjense que los glóbulos rojos aquí están un poco más de color más como más salmoncito. ¿Por qué? Porque el pH de los reactivos o de la técnica estaba un poquito más ácido, eso lo van a ver ustedes. Pero lo que veo acá es que también, veo como que los glóbulos rojos no están todos tan suelticos como en la otra, porque el extendido, esto no fue, digamos, no formó esa película tan delgada que se. Segundo, de acuerdo con, por ejemplo, en algunos casos, en anemias, no estoy diciendo en este caso acá porque veo que hay muchos glóbulos rojos, pero cuando los eritrocitos, como les decía ahora, no tienen la forma normal, entonces que vimos que se llamaban normocitos, que hay normocitosis, pero si tienen una forma alterada, por ejemplo, si hay una anemia, y fuera de eso los eritrocitos tienen esta forma, así. Entonces, vean ustedes, se llaman ovalocitos. Es un tipo de anemia, inclusive en las talasemias, que es una hemoglobinopatía por defecto de las cadenas beta de uno de los aminoácidos. Entonces ya los eritrocitos tienen esta forma. Si hay otros que se llaman leptocitos, entonces hay leptocitosis, hay ovalocitosis. Hay unos los que le decía ahora, que los eritrocitos en esa anemia tienen la forma como de una hoz, como una media luna. Esos, la anemia falciforme o drepanocítica, que es muy frecuente, digamos, en la raza negra, y también las talasemias, que vienen también, como les estaba contando, en el Asia, por ejemplo, menor, hay bastante talasemia, pero acá, en Latinoamérica, bueno, en Estados Unidos también, por la migración de razas, por todo eso, pues obviamente se ha llevado también estos índices a nuestras, digamos, también a nuestras regiones. Entonces, por eso estamos viendo acá, pero yo aquí quiero atender otra cosa. Bueno, yo creo que la cuestión de los eritrocitos, de la hemoglobina, de todo eso, ustedes se acuerdan, ya vieron la teoría. No sé si el doctor Blanco quiera complementar algo para dejar ya visualizado, y vamos mirando y vamos haciendo, digamos, comentarios al respecto. A ver, quiero que algunos de ustedes que quieran preguntar algo con relación a todo lo que es hematíes, eritrocitos, glóbulos rojos, como los quieran llamar. ¿Nada? Vamos a ver, aquí es que hoy hay poquitos alumnos, hay 12 alumnos. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy entonces aquí, vamos, pero un momentico, voy a pasar acá. Bueno, voy a pasar acá. Yo estoy viendo acá,
vamos a irnos integrando en cada lámina, porque ustedes tienen que identificar todo lo que les estoy mostrando. Ya saben de los glóbulos rojos, todos. Que obviamente en la sangre pues está el líquido, que es el plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Cuando uno toma la muestra en un tubo con un anticoagulante, EDTA o el que estén utilizando, o un citrato, y deja que, como les decía, entonces se sedimentan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y quedan, todo el resto es el plasma, ese líquido que es un líquido, bueno, que es un color como así, algo amarillento, algo pajizo, no que sea amarillo, porque entonces sería ictérico, ¿no? No, pero sí tiene un color, algo que sea como el color como trigo, ese líquido que es el plasma, que es el que lleva las proteínas, el transportador de todo lo que nosotros llevamos, el resto de todos los elementos nutritivos, de las proteínas, de las vitaminas, de todo eso, de la albúmina, las globulinas, todo lo que contiene este plasma sanguíneo. Entonces, ese es un examen también, obviamente, que nosotros tenemos que analizar, y lo utilizamos para estudios de bioquímica, para todo lo que nosotros vamos digamos, en todo ese campo inmenso y maravilloso que tenemos los microbiólogos y bacteriólogos para hacer en nuestro laboratorio. Entonces, aquí pues obviamente que no hay plasma, pues está en los espacios porque el plasma se secó y se lavó y todo cuando se hizo la técnica de coloración. Yo estoy viendo acá esta célula que quedó un poquito rota, pero veo acá una célula que viene a ser esto. Y usted ve en el núcleo está dividido en dos segmentos o dos lóbulos, pero unido acá por un puente de cromatina. Eso, y el citoplasma, yo lo veo que es granulado, pero las granulaciones tienen con eosina. La eosina es la coloración, acuérdense de este colorante que estamos utilizando, que puede ser RAI, puede ser esto. Entonces, les decía que era una combinación, el colorante. Eosina para tener proteínas, para tener todo lo que es elementos eosina. Entonces, azul de metileno, que es el que para tener núcleos, para tener ribosomas, entonces vamos a tener, esa es la parte. Y el azul 2, que es como por oxidación del azul de metileno, se forma el azul con Z-U-R, que viene a teñir, entonces, que viene a ser, por ejemplo, para teñir lisosomas intracelulares. Ya ustedes saben que son los lisosomas que tienen enzimas hidrolíticas, como ustedes van a saber entonces por qué los granulocitos van a tener gránulos específicos que aquí son eosinófilos. Aquí aquí hay dos en la parte inferior que no son eosinófilos. Miren, el citoplasma se ve finamente granular, muy finamente granular. Esos son neutrófilos, neutrófilos de neutros, ¿cierto? Los granulitos de los neutrófilos son muy pequeñitos, casi no se ven, pero además de ello, estas células tienen gránulos primarios o lisosomas, que les estaba contando ahora, que se tiñen con el azul 2, que son lisosomas primarios. Estos lisosomas primarios son los que destruyen, por ejemplo, llega una bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la célula está activa ya en el tejido, ya, vamos a ver, ellos salen de la sangre y van a trabajar en los tejidos, ¿cierto? El tejido conectivo. Llegó digamos, una población de bacterias, de microorganismos, entonces, ¿qué pasó? Ellos corren rápido por factores quimiotácticos que hace que ellos vayan atraídos
hacia el sitio donde llegó ese microorganismo invasor en el tejido conectivo. Ellos salen del vaso sanguíneo, traspasan la pared de esa vénula o de ese capilar y van rápidamente a donde está ese sitio. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, estos neutrófilos. Estos neutrófilos lo que hacen es que primero fagocitan, ¿sí? Fagocitan, endocitan. Y dentro, como están los lisosomas, estos primarios, que tienen esas enzimas hidrolíticas, por ejemplo, la peroxidasa, meroperoxidasa, por ejemplo, que tienen también esto, por ejemplo, sustancias hiperoxigenadas, ¿cierto? Entonces, por esa razón, destruyen de esa manera dentro de la célula, destruyen esas bacterias, esos elementos, en pequeños fragmentos que se llaman epítopos. De todas maneras, esto es una forma de estos neutrófilos actuar. Granulocitos neutrófilos son los más abundantes que hay en la sangre, más o menos 55-70% en la sangre normal son neutrófilos. Sí. ¿Qué herramienta tienen estas celulitas? Estas celulitas resulta que también, además de estos granulitos primarios y secundarios propios son que, por ejemplo, los que le estaba diciendo, que contienen enzimas hidrolíticas como peroxidasa ácida, como por ejemplo mieloperoxidasas, como por ejemplo, esos son gránulos secundarios, o sea, los pequeños gránulos que están también destruyendo estos antígenos. Y tienen unos gránulos que se llaman terciarios, que también la teoría muy bien les explicó el doctor César, que se llama gelatinasa. La gelatinasa que tienen también, que ellos cuando están activos, cuando están enfrentando esa atracción química, esa gelatinasa es una enzima que va hidrolizando el tejido conectivo, va abriendo paso, va hidrolizando el tejido y va abriendo paso para llegar rápidamente al sitio donde está el germen, esa bacteria que ellos tienen que destruir. Entonces, por eso tienen granos primarios, secundarios y terciarios, los neutrófilos. Estamos hablando de estos granulocitos neutrófilos. Doctora, pues como para complementar un poco, entonces, digamos, ya lo ha dicho la doctora, hay gránulos primarios, gránulos secundarios y gránulos terciarios. El neutrófilo es el único que tiene gránulos terciarios que producen esas gelatinasas y catecinas, así como glicoproteínas que se insertan en las membranas plasmáticas. Los gránulos, ¿no?, inespecíficos son los mismos lisosomas, ¿no? Los gránulos específicos, entonces, los que ya estaba hablando, son muy pequeñitos y tienen un color rosa pálido, que es un color neutro, digamos, entre el morado y el rosado, por eso se llaman neutrófilos, porque no se tiñen. Cuando un leucocito se tiñe de color naranja o rosado, como tenemos ahí, el eosinófilo, ¿no? Ese granulocito color es acidófilo, es sinónimo de eosinófilo. Por eso le llaman eosinófilo, porque sus gránulos tienden a ser rosados o naranja, ¿no? Como lo vemos ahí, y tiene dos lóbulos. En los neutrófilos, los gránulos son muy pálidos, un rosa pálido, y por eso se llaman neutrófilos, porque su pH tal vez ni es ácido ni es básico, está en un punto neutro. Y acordarse lo que ellos producen. Las colagenasas, de tipo 4 sobre todo, que sirven para abrir camino. La fosfolipasa A2, me acuerdo también de las mismas lisosimas y lactoferrinas, y otras sustancias como la fosfatasa alcalina, que por lo menos en los eosinófilos, que lo vamos a ver después, los eosinófilos producen fosfatasa ácida, ¿no? Es diferente. En los lisosomas primarios hay fosfatasa ácida. Hay también estos interleucinas, como tú estás diciendo, ¿no? Citocinas. Sí. La fosfatasa alcalina y la proteína unida a la vitamina B12 es característica de estos gránulos específicos. Acuérdate, gránulos específicos son especiales de los neutrófilos y tienen una función. Gránulos inespecíficos son los lisosomas
que son comunes en todas las células y que también contienen enzimas hidrolíticas. Pero también hay que recordar que esos neutrófilos en la superficie de esas células tienen receptores para sustancias que vienen en la sangre. Entonces tenemos que recordar el receptor FC, que es un receptor del factor activador de las... El FC que es la porción que recibe las inmunoglobulinas o los anticuerpos en la superficie de estas células, ¿sí? Tenemos también que hay receptores para el factor activador de las plaquetas y los leucotrienos y moléculas de adhesión leucocitaria que son especiales para esta, ¿no? La función, como ya lo decía bien la doctora, es una función de fagocitosis y de destrucción de las bacterias. Ellos son los primeros que llegan cuando hay una infección bacteriana, son los de primera línea, llegan a atacar las bacterias, se forman con todo este arsenal que tienen de proteínas hidrolíticas, que ellos normalmente terminan destruyendo las bacterias, pero también se destruyen ellos, porque digamos, los neutrófilos tienen unas vidas muy cortas, son vidas de días, de horas, ¿sí? Y posteriormente entonces llegarían otros, ¿no? Bueno, doctora, ahí la dejo un poquito. Bueno, entonces estábamos complementando. Por eso, entonces yo les decía que cuando uno hace un recuento de leucocitos, del 55 o inclusive del 50 a 75% son neutrófilos. Ahora, los granos, los que son los lisosomas primarios, son los granos inespecíficos que no solamente están en los neutrófilos, están en los eosinófilos, están en los basófilos y también en los leucocitos agranulocitos como los linfocitos y los monocitos. Entonces vamos a tener en cuenta, pero ¿qué pasa? Ya estamos diciendo los lisosomas primarios, que son los granos inespecíficos que están acá, y estos son los que vemos más punteados acá, porque resulta que los granos específicos, secundarios y terciarios de los neutrófilos son tan pequeños que están por debajo del espacio, digamos, visual en la microscopía óptica. Entonces son tan pequeñitos que lo que esté menos de 0.2 micras, pues no se va a observar aquí fácilmente, así tengamos la lámina en 100. Entonces se ven solamente además sus colores, como decía el otro, es un color lila de estos granulitos. Bueno, entonces, como hay microscopía de alta resolución, pues ahí se han aprovechado para observar muy bien estos granos. Entonces, lo importante es la función. Ellos también, también tienen citocinas, como estábamos entonces, que son herramientas inmensamente importantes cuando hay alguna invasión. Por ejemplo, la interleucina 1, que es tan importante. Bueno, hay una serie de herramientas muy dadas para que ellos sean, digamos, los que van rápidamente. Por ejemplo, cuando tú tienes, una infección aguda, vamos a pensar que una apendicitis, se hace un cuadro hemático, pues tienen, primero que todo, hay una leucocitosis, aumentó la cantidad de leucocitos porque tienen que llegar a defender rápidamente esa situación. Y segundo, hay dentro de esa leucocitosis, entonces puedo decir que el 85% son neutrófilos, porque son los primeros en llegar, primero por fagocitosis, segundo porque en sus granos también, como le estábamos hablando de la miroperoxidasa, como y otras colagenasas, etcétera, que ellos entonces eliminan, y la gelatinasa, que es importantísima, donde ellos actúan rápidamente hidrolizando el tejido para llegar a abrir su camino más rápidamente a donde esté el foco bacteriano. Entonces, otra cosa que yo veo acá, fíjense que estos dos neutrófilos, tiene el núcleo dividido en dos. Todavía no ha dividido el núcleo, parece un corbatín. Puede tenerlo en forma de S, puede tenerlo en forma de la letra C o de herradura, porque esta celulita es más joven que esta. Esta celulita sale a sangre periférica más o menos en un porcentaje
puede decir uno que apenas hasta el 5% en sangre normal. Pero, por ejemplo, porque tienen que la médula manda y sale normalmente, pero cuando hay un problema de una infección, pues tiene que salir más rápidamente la célula, entonces aumenta la cantidad de estas células que se llaman callados, o también células en banda, como la vemos acá, es digamos, otro análisis que uno hace en un extendido de sangre periférico. Estas células que van segmentando el núcleo en lóbulos, vamos a tener, por ejemplo, los neutrófilos, que se segmenta en 2, en 3, en 4, 5, pues ya como tiene 5 segmentos la célula ya está, pues digamos que más viejita, entonces ya no es tan activa funcionalmente. Bueno, a eso me refiero, por eso aquí hay uno que no está segmentado aún y este está en 2, pero aquí vea que aquí este eosinófilo, que ya lo diferencian muy bien de los neutrófilos, tiene los granos que son bien rosaditos, como vamos a ver, y vamos a hablar un poquito más de ellos. Entonces quedó muy bien acá, vamos a mirar, dejamos aquí este linfocito bien lindo, que vamos también a tomar cuando hablemos de agranulocito. Mire, este es un neutrófilo, tiene el núcleo segmentado en 1, 2, aquí está el puente de cromatina y otros dos lobulitos, y esto está muy bien, aquí está mostrando la flecha. ¿Qué más veo yo? Los glóbulos rojos muy bonitos, muy bien, y todos se ve que hay, en todos están más o menos normales, con excepción, por ejemplo, de este que está grandote, entonces aquí este es un macrocito. Hay anemias por macrocitosis o megalocitosis, por ejemplo, la anemia perniciosa de Addison-Werner, o anemia se llama también anemia por insuficiencia de absorción de la vitamina B12, ¿no? Es una anemia, digamos, también con alguna frecuencia se encuentra, sobre todo en personas que tienen gastritis crónica o úlcera gástrica, porque resulta que en la mucosa gástrica hay unas glándulas, las glándulas gástricas, y unas células de estas son las que absorben el factor intrínseco, producen el factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Ese factor intrínseco que producen esas celulitas en la mucosa gástrica, en las glándulas gástricas, entonces, ¿qué pasa? Si la persona no tiene esas glándulas, están, digamos, alteradas o no están produciendo este factor intrínseco. Uno puede tomar sus alimentos que tienen vitamina B12, pero resulta que no se absorbe, porque la vitamina B12 se absorbe es en el ilio, en el intestino delgado. Entonces, y ese factor es un factor importantísimo para la formación sanguínea. Entonces, por eso, para la formación de estos eritrocitos. Entonces, esa es una anemia especial. Ahora, por ejemplo, los pacientes que se hacen esos bypass, que se hacen esos bypass para adelgazar, para controlar, entonces también van a tener problemas por insuficiencia de vitamina B12, eso ya los médicos lo tienen, entonces que tienen que estar tomando este factor intrínseco, porque si no, pues obviamente no van a tenerlo, entonces se produce esa anemia que se llama anemia macrocítica o megalocítica. Perniciosa. O anemia perniciosa, sí. Bueno, doctora, ahí es importante por lo menos que ellos sepan que a veces los pacientes cuando se les quita todo el estómago porque tienen un cáncer confinado en la parte interna, que no ha dado, digamos, metástasis ni ha presentado invasión a los ganglios, los gastroenterólogos ya están empeñados en quitar todo el estómago para evitar que de pronto vaya a aparecer. Entonces, unen el esófago al duodeno, quedan completamente sin estómago y lógicamente pues no van a tener factor intrínseco que producen las células parietales, por lo cual esos pacientes van a sufrir de anemia perniciosa, que se caracteriza porque los glóbulos rojos son muy grandes, es megaloblástica, y esta anemia perniciosa pues va a tener problemas porque estos glóbulos van a ser destruidos en el vaso y generalmente, como todos van a ser anormales por la falta de carencia de la vitamina B12, va a haber una gran destrucción de estos en el vaso. Se llaman anemias hemolíticas cuando
el vaso no reconoce los glóbulos rojos o los glóbulos rojos están muy viejos. Ellos sacan una glicoproteína a su superficie, lo cual hace que los macrófagos al pasar por vaso los reconozcan y los eliminen, reciclándolos casi totalmente. Entonces, estos pacientes sin estómago necesitan vitamina B12 extrínseca en el sentido de que necesitan en ampollas porque para subsanar este déficit de las células parietales, si son productoras. Yo creo que ellos también tienen que dibujar y me parece que el anterior presenta. Espera un momentico, ahorita vamos a mirar una. Espéreme, porque podemos colocar una donde esté. No, el anterior tiene una vez 4. Creo que pueden dibujar en el anterior. Pueden dibujar el linfocito, el eosinófilo y los 2 neutrófilos. Entonces Además, coloquen acá. Número 1, linfocito. Número 2, eosinófilo. Leucocito, eosinófilo. Y número 3 y 4, leucocitos neutrófilos. el palillo de tambor se alcanza a ver ahí que tú les nombrabas. Lo que a mí no me parecía es porque aquí no está muy bien esto preservado Son 4 dibujos, eso se puede repetir. Bueno, ya vamos. Sería el primer dibujo que tienen que subir al módulo. Todos estos punticos, estos lunarcitos que ven acá, son plaquetas. Y todo esto son eritrocitos, ¿no? Pues vamos entonces con esta, ya explicamos, ya vemos acá, este neutrófilo, todos los glóbulos rojos están muy bonitos, bueno, uno que otro, pues lógicamente que entre toda una familia grandota, de pronto hay una que otra excepción, pero estos son las plaquetas. Plaquetas igual coagulación. Coagulación, acuérdense que las plaquetas producen una serie de factores, ¿no es cierto? Y estos factores son los que hacen que cuando ellas se activan, porque se rompe un vaso sanguíneo, porque hay ruptura, entonces ellas llegan allá rápidamente a corregir forman un trombo para corregir, para tapar, que no haya hemorragia y activan una serie de factores importantes que usted pues ya saben, todo lo que compete a esta parte. Este es un eosinófilo, vea qué bonito. Pero aquí este eosinófilo del núcleo, vea lo que vea. Tiene aquí, está segmentado en 1, 2 y 3. El citoplasma sí lo veo lleno de granitos de color mostaza, ¿no? A veces la coloración puede ser, como les decía, o cuando queda el pH más ácido o más alcalino, cambia el colorcito de los granos, o se ve más mostaza o se ve un poquito más oscuros. Y aquí están todos los eritrocitos y las plaquetas. Este es muy bonito, este eosinófilo, vean ustedes, aquí alcanza a tener 3 lóbulos unidos por puentes de cromatina, estos puentes de cromatina. Vean, cuando se hace esta coloración, que utiliza la eosina está tiñendo los granos específicos. Eso quiere decir que aquí también hay granos inespecíficos, o sea, los lisosomas primarios. Y por eso ellos también actúan también en la inmunidad, como también como células que van a producir estas sustancias que son también antigénicas, bacterianas o microbianas. Entonces, por ejemplo, los eosinófilos tienen una cosa muy importante. Resulta que los eosinófilos tienen estos granos que se tiñen, que son específicos, contienen unas proteínas, ¿cierto? Una proteína se llama proteína básica mayor, otra se llama proteína eosinofílica, esas proteínas de esos granos específicos, ¿qué pasa? Entonces, cuando hay, por ejemplo, en el caso de un proceso alérgico, de una alergia, ¿qué pasa en las alergias? En las alergias lo que pasa es que los que llamamos mastocitos o células cebadas, que son del tejido conectivo, y los basófilos que están en la sangre, entonces ellos producen, cuando hay inmunoglobulina E, ellos producen, ¿qué? Producen sencillamente factores que van entonces a llevar a cabo
procesos de inflamación. Entonces, ¿qué se da en este sentido? Los capilares sanguíneos y las vénulas se distienden, se dilatan, se filtra plasma, hay inflamación, hay edema, ¿ah? Entonces, por eso vamos, entonces, ¿qué hacen estas? Eso lo hace, por ejemplo, la histamina, ¿sí? La hepalina, y otra serie de leucotrienos que también producen estas células, como estoy hablando, basófilos y acá, y células cebadas o mastocitos en los tejidos conectivos. Entonces, estas celulitas, que son los eosinófilos que están también acá, ellos lo que pasa es que tienen acá en la membrana citoplasmática, tienen receptores para la inmunoglobulina E, y ellos se activan. ¿Y qué sucede? Ellos secretan en sus granos, tienen histaminasa, por ejemplo, que es una enzima que hidroliza la histamina que está produciendo el problema de edema, de rinitis, de todo, de asma, de todo esto. Entonces, estas células están neutralizando esa sustancia. Entonces, por esa razón, esta histaminasa, acuérdense que todo palabra que termina en asa es una enzima, hablando en esta connotación. Entonces, la histaminasa neutraliza la histamina que producen estas células. Entonces, y ellas están activadas porque se ha percibido en su membrana celular la inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Bueno, entonces a eso me refiero. En ¿Qué esto, otra cosa tienen estas células? Ya termino en esta. Ellas en estas proteínas específicas del eosinófilo, resulta que tienen también, ellas exportarlas, estas proteínas en estos gránulos, cuando hay parásitos, algunos parásitos, por ejemplo, tipo el mintos específicamente, tricocéfalos, bueno, diferentes helmintos. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se activan y van y perforan la pared o sea, como si estuvieran traspasando, forman poros en la pared de estos gusanos, de estos helmintos, y entonces les inyectan oxígeno. ¿De dónde les inyectan eso? Porque tienen lisosomas primarios, ¿cierto? Entonces, superóxidos, etcétera, y entonces perforan esas perforinas que son específicamente, entonces pues obviamente destruye esos parásitos, y por eso son muy importantes. Por ejemplo, un niño que viene por allá pongámosle, por allá de un campo, de una zona donde hay sanidad, entonces está lleno de parásitos. Entonces, si le hace un cuadro hemático, el niño resulta con una eosinofilia grande porque tiene muchos parásitos, porque ellos tienen que estar ahí tratando, digamos, de destruir este agente, helminto, nematelminto, gusano, como queramos, entonces, o parásito, y por esa razón es importante también. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Digamos, generalmente, estamos hablando de cosas básicas, porque hay una cantidad de hematología, van a ver muchas también problemas bastante más complejos de salud en la clínica, donde aquí tenemos dos factores. Primero, que están aumentados en caso de que haya procesos alérgicos, ya saben por qué, ¿no es cierto? Y segundo, si hay parasitosis, pues también están aumentando porque ellos están trabajando en esos dos campos. Y cuando ustedes van, por ejemplo, a un pacientico a su laboratorio y el médico le mandó, que le hagan un extendido de moco nasal, uno toma una tolundrita de algodón, como están haciendo ahorita para el COVID, entonces, y se hace un extendidito en una lámina, lo colorea también normal, y se va a encontrar, si hay muchos eosinófilos, es porque realmente es un problema de una alergia, ¿no es cierto? Bueno, eso es una cosa que se usa mucho. ¿Por qué es que el médico hace eso? Porque resulta que el paciente que tiene este problema, esta inflamación, esto puede tener, no que no sea una alergia, sino que sea una infección,
sea un agente infeccioso. Entonces ahí no vamos a encontrar nosotros, no vamos a encontrar muchos eosinófilos, sino que vamos a encontrar es neutrófilos, ¿cierto? ¿Sí? De acuerdo con lo que acabamos de revisar, de que los neutrófilos son los que llegan a combatir cualquier agente microbiano que en este caso que está ingresando por las vías respiratorias. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los eosinófilos. Aprovecho este cortecito acá porque como estamos instruyéndonos en todo lo que estamos observando, yo veo acá este glóbulo rojo que está arrugadito. Pues no es que esté viejito, es que resulta que cuando uno, digamos, en condiciones, si yo utilizo, cuando utilizo, digamos, en la técnica, digamos, algún líquido que tenga, digamos, mayor concentración de cloruro de sodio, de cloruro de sodio, o sea, utilizo una sustancia Hipertónica. hipertónica, entonces ellos tratan de compensar, ¿cierto? Acuérdense de la barrera osmótica. Entonces ellos lo que hacen es que pierden al perder líquido, pues entonces se crenan, esto se llama crenación. Esto es por eso, por defecto generalmente. Ahora, cuando el líquido que se usa entonces estamos hablando que tiene menor contenido, que no es una solución fisiológica, sino tiene, por ejemplo, una solución fisiológica, ustedes recuerdan que es más o menos 0.85%, ¿cierto? Entonces, que sea isotónica. Pero si es hipotónica, entonces, ¿qué pasa? El glóbulo rojo entonces se hincha, se va llenando por decir, de agua, y entonces se estalla, por decirlo de una manera muy coloquial, y se produce hemólisis. Entonces, eso es por eso, viendo acá, pero resulta que en hematología hay entidades clínicas donde sí hay esto, se presentan en algunas anemias, se presentan estos eritrocitos crenados que tienen también otras, digamos, denominaciones. Entonces, por eso, ya que veo esto acá, esto es por defecto, digamos, problemas de los líquidos que usaron en la manipulación, pues, de la muestra. Este otro extendido, yo veo la coloración bien, pero resulta que se les olvidó filtrar el colorante. Hay que filtrar el colorante porque este azul de metileno, vean, se trata de formar grumos, entonces por eso quedó así. Pero lo que yo veo aquí en esta lámina es un basófilo. Vean, un basófilo es un poquito más grande que un pocito y un poquito más pequeño que un neutrófilo. Pongámosle eso, más o menos en esos parámetros. El núcleo también está segmentado, pero no se ve casi los segmentos, vea. ¿Por qué? Porque cuando la lámina se extiende, cuando se hace el extendido, cuando se aplana las células al hacerse el extendido, resulta que los gránulos basófilos, esos moraditos que ustedes ven ahí casi negros, esos se posan tanto sobre el núcleo como el resto de citoplasma. Entonces, por eso es que vemos estos basófilos, los observamos así. Yo no sé, realmente el resto de cuanto a la célula, pues este es el que produce histamina, heparina, produce también leucotrienos, todo lo que estamos hablando relacionados con esto, digamos, sustancias que producen inflamación, ¿no es cierto? En la sangre. Yo les contaba que en los tejidos conectivos, digamos, están los mastocitos o células cebadas, que son las células que se encuentran, pero no son de la misma estirpe. Ellos se forman en la médula ósea, igual que las células sanguíneas. Las células cebadas también se forman del mesénquima, pero no son de ninguna manera células que se hayan transformado, la une en la sangre y al pasar a los tejidos conectivos tomen ese otro nombre. No, son células diferentes, pero que tienen una función, pues digamos,
bastante relacionada porque están secretando también tanto estos mediadores de la inflamación, que histamina, heparina, leucotrieno, factores quimiotácticos también, de eosinófilos, factores quimiotácticos de neutrófilos, también producen estas celulitas. Entonces, para atraer estas otras células al sitio donde se requieren. Esto es más obvio. En sangre periférica solamente tenemos más o menos de 0 a 1%. Entonces, imagínense, cuando yo voy a hacer un recuento, o ahora estas nuevas tecnologías que lo hacen automáticamente en muchos casos, cuando hago este recuento, puede que en 100 células que tengo que contar, no aparezca ninguno, pero sí, por eso cuando uno va buscando para teñir, para buscar esto, basófilos, nos demoramos un poquito encontrando basófilos. Entonces, importancia, origen, función y todo lo que hemos revisado con él. Ellos también tienen granulaciones primarias, ¿no es cierto? Gránulos primarios, o sea, lisosomas primarios, que sean gránulos inespecíficos, pero tienen todos los leucocitos. Bueno, entonces aquí estamos viendo, este es un linfocito. Este linfocito que ayer hacíamos digamos, la anotación con el doctor Blanco, que es un poquito más grande, que tiene más citoplasma, digamos que de otros linfocitos que hemos visto antes, de este, por ejemplo, este lo vimos más grandecito. Entonces, ¿por qué razón? Ahí lo han clasificado de acuerdo con la actividad que ellos tengan, en qué momento de su actividad se puede tomar esa. Bueno, ustedes primero que todo, vamos a hablar de dos cositas con relación a estos linfocitos. Bueno, todos vienen a formarse, obviamente, de una célula hematopoyética pluripotencial. Se van a diferenciar en multipotenciales, en precursoras, etcétera, etcétera. Linfoblastos, prolinfocitos, linfocitos, en la estirpe de los linfocitos, pero van a haber dos familias. Los linfocitos, que se llaman B, ¿sí? B es porque antes, cuando se estudiaron, primero se encontraron en un órgano linfoide de las aves que se llama bursa. Entonces, bursa. Nosotros no tenemos bursa, nosotros tenemos la médula ósea, que es donde se están formando todas las células sanguíneas. Bueno, entonces, por eso he quedado con la letra B. ¿Qué hacen esos linfocitos? Bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque sería, pues, es muy, muy interesante tener en cuenta. Estos linfocitos B, que tienen, inclusive en la membrana citoplasmática, lo que van desarrollando son unas inmunoglobulinas que se llaman de superficie, que son los primeros en la médula, en la formación. Después ya, cuando están ya maduros, activos, entonces ellos van a desarrollarlas, obviamente, van a diferenciarse. Estos linfocitos B, entonces van a diferenciarse, a producirse, a reproducirse y van creando, digamos, de 1, 2, de 2, 4, se van formando, digamos, colonias de linfocitos B. Unos van quedando como células de memoria, ¿sí? De linfocitos B. Esos que, todos estos, y los otros se van a diferenciar en células efectoras, o sea, células activas. Los que van quedando como células efectoras, ya que tienen en su superficie inmunoglobulinas, entonces que los detectan como linfocitos B, entonces los que están como efectoras, entonces al encontrar que hay un antígeno que los active, vamos a colocar con un antígeno cualquiera de los que nosotros podemos estar abocados en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasa? Esos linfocitos efectores de ahí, ellos van a diferenciarse, empezar a acumular inmunoglobulinas en el citoplasma, y van a sintetizar inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas que nosotros conocemos, que las células se llaman plasmocitos o células plasmáticas. Quiere decir que entonces, de las células de este linfocito que es B, vamos a colocarle que sea B, pongámosle ya atrevidamente porque yo no puedo, entonces, de este linfocito B se van a multiplicar, entonces la mitad células de memoria,
y la otra mitad células efectoras. De estas efectoras, entonces, en presencia de un antígeno, de una sustancia antigénica, de un elemento antigénico, de un microorganismo que despierte respuesta inmunológica. Entonces, ellos se van a transformar en plasmocitos. Los plasmocitos se hacen más grandecitos, aumentan el citoplasma y van entonces aumentando y aumentando y van produciendo las inmunoglobulinas que ustedes conocen, la M, la A, ¿cierto? ¿Sí? La G, la E, la D, las 5 inmunoglobulinas. Entonces yo lo que estaba diciendo es que este linfocito está activado y por esa razón le veo más citoplasma. Por eso algunos, dicen linfocitos pequeños, medianos y grandes. Más que todo es por el grado de actividad. Ahora, si son B o son T, yo no puedo verificar si no tengo marcadores específicos monoclonales y otras técnicas especiales para analizar los antígenos que tengan o los receptores que tengan en su superficie. Los linfocitos T, que se llaman linfocitos timodependientes, porque ellos salen de la médula por allá cuando se empezaron a formar y ya, pero van creando, son receptores en la membrana citoplasmática. Entonces, ellos tienen que ir al timo, a madurar en el timo, realmente a identificarse ya como linfocitos T, y lo que van a tener en su membrana no son estas inmunoglobulinas de los B, sino receptores de linfocitos T. Actúan representando la inmunidad celular, como ustedes van a ver. Eso es, y vamos a tener en cuenta pues, lo importante que es esta población, porque los linfocitos T, cuando salen del timo ya están incapacitados y se van a poblar el vaso y se van a poblar los ganglios linfáticos y se van a poblar las membranas mucosas también, porque están allí también como guardianes, igual que los plasmocitos. ¿Y qué pasa entonces? Entonces resulta que estos linfocitos T, que representan la inmunidad celular, más o menos se activan igual que los T también, células efectoras de memoria y células de memoria y células efectoras. Pero ellos entonces, de ellos hay varias poblaciones, hay unos que se llaman, de ellos, entonces vamos a tener los citotóxicos que tienen lo que se llaman CD, que son CD8, que son los que atacan directamente y van entonces con el CD8, bueno, esos son los citotóxicos que atacan. Y los H, o sea, los H de help, de ayudadores, que vienen entonces, que son los que vienen a activar el sistema inmunológico, ayudando, colaborando. ¿Con qué? Van a colaborar con los linfocitos B, van a colaborar con los macrófagos, entonces, por eso los pacientes que tienen, por ejemplo, que tienen el virus, ¿sí? De la inmunodeficiencia humana, ¿cuáles son los que están destruidos por ese virus? Los linfocitos T, perdón, que son que tienen ayudadores que tienen el CD4. Ya dijimos que los que tienen CD8 son los citotóxicos, los que atacan directamente. Y los que tienen CD4 son los ayudadores o coadyuvantes, como ustedes lo quieran llamar, que son los que están, por ejemplo, en estos casos, están activando ordenando, estimulando todo el sistema inmunológico. Por eso los pobres pacientes con estas enfermedades, pues lógicamente que tienen una ventaja terrible, porque tienen su inmunidad en cero, ¿no es cierto? Bueno, eso digamos podría contarles así como que hay dos poblaciones grandes en este sentido. Bueno, hay una tercera población, que poco la mencionamos, pero que ahí están, que son los linfocitos, unos linfocitos especiales que se llaman, forman la población de células naturales asesinas. Esos son también, ellos pertenecen a la inmunidad natural, no a la inmunidad adquirida como estos, no a la inmunidad de adaptación. Y ellos también encuentran un antígeno, lo atacan, lo destruyen, pero eso, digamos, es una población especial de linfocitos.
de linfocitos T. Entonces, si algo quiere el doctor ampliar sobre esto. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a, entonces, ¿hay una preguntita en el chat? ¿Que alguien quiere alguna pregunta? No, yo los oigo perfectamente. No veo por acá. No hay preguntas escritas, no. Voy a continuar entonces. Vamos entonces acá, vamos a continuar con este linfocito, que es un granulocito, que, bueno. Un monocito. Ahora vamos a ver esto, vea, de esta célula tan linda. Vean, miren el tamaño del eritrocito, precioso está, los eritrocitos, y miren el tamaño del monocito. También es el segundo tipo de células que llamamos agranulocitos. Los monocitos combinen el tamaño. Aquí por lo menos cabe como tres eritrocitos, ¿cierto? Esta célula, los monocitos, miran el núcleo, es grande, a veces se va riñonado, a veces parece como si fuera como un cerebro. Viene la cromatina que no es tan compacta como el linfocito. El citoplasma es de un color azul grisáceo, no azul cielo como el linfocito, porque el linfocito tiene solo ribosomas libres, no más. En cambio, este tiene un gran aparato de Golgi por acá, en esta concavidad, aquí en esta zona, y tiene cantidades de lisosomas primarios, o sea, de granos primarios, de lisosomas primarios. Todos estos que ven ustedes así, todos estos punticos que ven, o de pronto se ven de acuerdo con la técnica, si vamos a verlos a ellos en los tejidos conectivos, porque ellos salen de la sangre a trabajar. ¿Dónde van a trabajar? Pues en los tejidos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, estas células, entonces toda esa cantidad de lisosomas que tienen enzimas hidrolíticas, tienen fosfatasas ácidas, tienen peroxidasas, tienen todo lo que son, por ejemplo, oxígenos, superóxidos, hipocloritos, todo esto ¿qué pasa con ellos? Imagínense, entonces encuentran acá por factores quimiotácticos y por sus receptores. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como ellos van en la sangre, van apenas circulando, van llevando a dónde pasan, pasan por diapédesis a través de la pared, de la membrana endotelial de los vasitos sanguíneos, pasa al tejido conectivo. Y allí ellos van, estos monocitos, llegan allá al tejido conectivo y establecen su residencia. Se llaman así, residentes. Entonces van a estar en el vaso, cantidades, como decía el doctor ahora, detectando eritrocitos que no son normales o que están viejitos, porque ya tienen una capa de oligosacáridos. Acuérdense lo que tienen los eritrocitos cuando cumplen más o menos su edad de 120 días, es que acá en la membrana se cubren con una capita de pequeñas cadenas de oligosacáridos, ¿sí? Entonces ya estos que están en el tejido conectivo o en el vaso o en el hígado o en el tejido linfoide o en los ganglios, entonces ¿qué pasa? Entonces lo que sucede es que estas células los desconocen ya como normal y lo fagocitan, pero ya en los tejidos se llaman macrófagos. En el cerebro son entonces las microglias que vimos que día, ¿cierto? Que son fagocíticas representando. En los epitelios son células dendríticas. Hay diferentes, pero sobre todo en estos casos que estamos contándolos, por ejemplo, vamos a tenerlos en una membrana mucosa. Vamos, una membrana, y están ellos acompañados por los linfocitos, entonces, porque ya salieron de la sangre y se establecieron su residencia en esos tejidos y en esos órganos. Cuando son estimulados que por factores que ellos, entonces ellos se activan. Cuando son estimulados, ellos se activan. Entonces aumentan su actividad fagocítica y fagocitan y destruyen. Y esa destrucción, por ejemplo, que sea un bacilo. Ustedes saben que un bacilito, parece un palillito,
es gram positivo, pongamos que sea gram positivo, pongamos que sea un estafilococo, vamos a colocar. Ese es un coco, ¿no? No es un bacilo, es un coco. Pero si vamos a colocar, pongamos cualquier otro bacilo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa? Ellos van al sitio y ¿qué hacen? Sencillamente van a actuar inmediatamente dentro de los tejidos, no en la sangre. Tengamos presente esto para que, y fagocitan, destruyen, y de esa destrucción, de esa bacteria, yo había colocado primero el bacilo, después me arrepentí, puse el coco, digamos, el estreptococo o el estafilococo, que son otros gram positivos. Entonces cogen ese coco y cogen ese bacilito y lo destruyen esas por sus enzimas hidrolíticas que tienen ahí, y entonces de la destrucción ellos van entonces a producir unas pequeñas cadenas de aminoácidos de ese mismo, o sea, lo fragmentan, que se llaman epítopos, para presentarse los arolinfocitos para que ellos terminen entonces su actividad en el sistema inmunológico. Entonces, por eso quería contarles esto. Con estas células que se llaman monocitos, que más o menos están más o menos alrededor del 5%, del 3 al 5% de un extendido de sangre periférica, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que, miren que, voy a mostrarle aquí otro monocito, bien bonito. Este es típico, aquí está en esta zona más clarita, es la zona donde está el aparato de Golgi grande, el citoplasma, ve, aquí se ve el núcleo. Vea que nuestro está compacto. Miren el tamaño de estos monocitos. Estos son plaquetas, ¿no es cierto? Vean acá, por el aumento, pues lo vemos más grande. Y acá, este es otro monocito que un poquito ahí medio como que medio deformado, pero miren el núcleo le está diciendo, y el color del citoplasma, plaquetas y glóbulos rojos. Este es otro monocito. Entonces ellos, fíjense, como ellos se mueven, ellos se van moviendo, ellos tienen movilidad, y en los tejidos obviamente tienen que moverse, desplazarse, y por eso ustedes van a verlos en los tejidos, se van a ver, digamos que tienen prolongaciones citoplasmáticas, pero ya, como realmente les reitero, ustedes no pueden hablar de monocitos en los tejidos, ni pueden hablar de macrófagos en la sangre. Aquí son monocitos en la sangre y macrófagos o células dendríticas, o depende de donde estén ubicados, o microglias en el sistema nervioso central. Bueno, entonces esto es lo que quería mostrarles con relación a esto. Aquí estamos viendo dos células. Yo quisiera que ustedes ahora, con todo esto que ya hemos revisado, nos ayudaran a identificar todas las células que hay en este campo. Vamos a ver entonces. A ver, voluntarios. ¿Quién quiere intervenir? A ver, entonces, vamos a ver. Dayana Milán. Sí, tenemos que definir como los dibujos que ellos van a hacer. Este es otro. Sería el segundo. Ah, bueno, Donde van el que hay arriba es un neutrófilo que no está tan segmentado, está como encallado, pasando. Es que le estaba preguntando a ellos quiénes han. Bueno, sí, bueno, ya les dije. Bueno, ya, bueno, no importa. Entonces ahí tenemos el neutrófilo, vemos el fondo los gránulos muy pálidos, o sea, por eso se llama neutrófilo, y se está empezando a segmentar. En realidad, segmentados es el nombre que le da también a los granulocitos, porque ellos tienden a segmentar el núcleo. El monocito, como lo vimos, es un núcleo solo y grande. Entonces, en este estadio de callados, a veces cuando hay pérdida de sangre de la médula ósea, hay una gran demanda. El cuerpo tiene interleucina, por lo menos las interleucinas 3 y otras que le dicen que hace falta sangre periférica porque hubo una hemorragia o cualquier cosa, o porque usted donó sangre, o etcétera.
Entonces está empezando a segmentar, pero no está segmentado. Acuérdense del palillo de tambor que presenta el neutrófilo. Pero que les voy a contar ahorita, Sí. sí. Y abajo estaría el basófilo, cuyos gránulos son bastante morados y a veces, si ustedes miran el borde de la circunferencia, sobresalen a ese borde de la circunferencia. Es el único que los gránulos son tan grandes que sobrepasan y es una de las maneras de poderlo conocer, pero además son bastante morados o basófilos los gránulos. Sin embargo, esos parámetros hay que tenerlos en cuenta porque a veces se puede confundir con otras células. Además son muy escasos, ¿no? Por cada 200 leucocitos hay uno solo, ¿no? Dice 0,5, pues yo iría por 201, por 100, 0,5, pero como no puede haber medio, ¿no? Vemos las plaquetas y los eritrocitos normalmente con el alito blanco en el centro, que significa que ahí hay menos cantidad de hemoglobina porque es delgado y su forma característica de discos. ¿Hemoglobina? Ah, ya, hablando de los eritrocitos, Sí. tiene toda la razón. Yo trabajé en hematología bastante tiempo con uno de los mejores hematólogos que ha dado la tierra de Santander. Entonces, hicimos muchísimos estudios sobre todas estas celulitas. Bueno, una cosita, ahora que me recordó el doctor César, los neutrófilos en el núcleo expresan lo que se llama palillo de tambor. Son parece un fosforito, pero guardando las proporciones. Ellos están, ese fosforito, ese palillito de tambor, es el cromosoma X. Recuérdense que el sexo femenino es XX. Ese X que no sale, digamos, sino que queda guardado, ese alelo, es el que se expresa acá, y por eso cuando uno hace un estudio de cromatina sexual, de cromatina, que un estudio para ver esto, entonces, ¿qué pasa? Coge y cuenta 100 células de estas y qué porcentaje de esas células tienen palillo de tambor y para esto establecer que tiene el cromosoma X y está representando el sexo femenino. Eso es yo creo que hay otra célula por ahí eso en los neutrófilos, Eso es lo que quería también. Este está muy rompo, el palillo de tambor se llama, voy a buscarlo ahora. Y como decía el doctor César, aquí están resulta que los gránulos de los basófilos no son ni redonditos, así redonditos como los de los eosinófilos, que todos son igualitos, ni son tampoco tan finos como los de los neutrófilos. Estos gránulos de los basófilos tienen diferentes formas. Unos son más grandes, otros son más pequeños. Entonces, por eso se ven así, como grumosos, muy oscuros. Tapan el núcleo cuando se hace el extendido, cuando la célula se aplana. Entonces, y por eso casi no se ve, digamos, el núcleo segmentado o lobulado. En cambio, fíjense, en el neutrófilo se ve perfectamente. Este lo vamos a dibujar, ¿cierto? Sí, este lo dibujamos para que quede el eosinófilo. Acá, número 1 neutrófilo, número 2 Neutrófilo basófilo. con callado, ¿no? Un poco, ¿no? Pues no, como los neutrófilos solamente porque Neutrófilo, basófilo, 3 eritrocitos y 4 plaquetas. Van 2 dibujos. Si quiere, volvamos al anterior para que ellos se acuerden. Espérate un momentico, vamos aquí. Es que quería mostrarles acá. Fíjense que aquí está en un aumento mayor. Mire qué bonito se ve. Este neutrófilo. ¿Qué pasó aquí? Cuando uno hace el extendido, en el extremo de la célula, de la lámina, quedan más dispersos los glóbulos, vean, casi no, muy poquitica sangre, y entonces se ven las células más grandes. Entonces aquí vemos un neutrófilo, ¿ah? Bien, mire este palillito que ven acá, lo que les estaba contando. Este es un palillo de tambor, este es un palillo de tambor que viene a estar representando el cromosoma X, ¿sí? Del XX femenino. Y acá, este es un ¿qué? ¿Qué sería? A ver, cuéntame, a ver aquí otro voluntario. De pronto creo que es un eosinófilo, profe. Perfecto, sí, está muy bien. Pusieron Aquí está. un leucocito con gafas, pusieron.
Bueno, y aquí vamos entonces aquí a volver a ver. Entonces, ¿este qué será? A ver. Esta celulita que está acá, aquí está mostrando el indicador, el señalador este que tenemos ahí. A ver, ¿quién nos puede? Tal vez también un eosinófilo. Eosinófilo. Mira acá, el de arriba, este neutrófilo quedó todo como eso también hay algunas caracterizaciones que ustedes irán a ver en hematología. ¿Cuándo se puede la segmentación ver así? Por alguna condición especial. Y las plaquetas. Vamos a seguir, vean. Entonces, mire este neutrófilo, y yo voy, ahorita vamos a neutrófilo y eosinófilo, ¿cierto? Este se volvió a repetir. Miren acá. Entonces, vea, por ejemplo, este es un dibujo. Ya hicimos este está muy lindo, vean. Eosinófilo linfocito, sí. Linfocitos. Este lo vamos a colocar, o vamos a colocar un monocito ahora, ¿no es cierto? Son 4 dibujos. Este sería el tercero. Porque está muy bonito el No, eosinófilo. y linfocito típico. Mire, ustedes El van a otro ver es basófilo. eosinófilo, está muy lindo. Este Sí, es el falta el entiendo. monocito. Y Uno donde esté bonito. El monocito. miren acá el citoplasma de este linfocito. Y aquí ustedes ven en un puntico más clarito, esto es la zona clarita donde está el aparato de Golgi. Vean, este linfocito, fíjense que no tiene casi citoplasma, es muy. Y este citoplasma, este linfocito, ¿por qué se ve azul celeste? Porque solamente tiene ribosomas, no tiene retículo endoplasmático rugoso, sino ribosomas. Eso es lo que hace que se vea ese colorcito. Y un aparato de Golgi muy pequeñito. Bueno, entonces, este lo van a dibujar, listo. Y yo, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro. En la imagen anterior, la que acabo de pasar, puede volverla a mostrar ahí. ¿Cómo hago yo ¿Cómo hago yo para saber si el que está ahí, el leucocito que está ahí abajo, el otro, en vez de ser un monocito, es un basófilo? ¿Por el tamaño? Es un linfocito. Vea, Tiene fíjense, gránulos. vea, póngame cuidado. Para ser un basófilo. Estamos hablando del núcleo. Vea, el núcleo se ve que es completo, que esto es cromatina. Está limpio, está bien. La cromatina se ve muy bien. Bien. Y el citoplasma azul celeste No se que ve lo prácticamente. bueno, mira el tamaño del linfocito y mira el de los glóbulos rojos, ¿sí? Vean, en este por lo menos es un linfocito que diríamos Más que es un pequeño. linfocito, ¿sí? Que son la mayoría. Oye, y la mayoría de linfocitos B, quienes han hecho estudios, son así, pequeños linfocitos. Y también hay otra cosa que les quiero comentar, que eso lo van a ver ustedes en hematología. Esto ya es como, digamos, hay células de la médula ósea que son células madre pluripotenciales, mira, las más que salen, que pueden salir y pueden tener la misma morfología de un linfocito. Así, o sea, eso lo han hecho con marcadores, ¿saben ya? Y por eso también no puede uno 100%, porque eso se ha comprobado y usted lo puede leer en las hematologías y en histologías también, que hay unas células que son morfológicamente con esta, digamos, características que pueden ser células madre pluripotenciales, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, quería comentar eso con tales así como cuestiones complementarias. Pero mire, esto está lindo, mire, este es un típico y característico eosinófilo, ¿no es cierto? Linfocito. Esta célula que la vamos a dibujar, ¿cierto, doctor César? Ay, pero ¿me sabe qué? No, pero me gustó más el monocito este que tenía como forma de herradura. Les voy a contar de esta célula. ¿Qué es esta? Este es un extendido de sangre medular. Han tomado y han aspirado
por ejemplo, Ellos lo vieron en teoría bien. en la cresta ilíaca, aspiran la sangre para ver las células madre y todos los linajes hematopoyéticos. Y ustedes que van a trabajar en hematología lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esta célula gigante que tiene como 200 micras de diámetro, que tiene un núcleo, aquí está lobulado, pero falta todavía que estos lóbulos se separen, se dividan, porque son, digamos, se multiplican los núcleos dentro de la célula. El citoplasma es inmensamente amplio. Fíjense cómo de ese citoplasma se desprenden miles de plaquetas en la médula. Las plaquetas, esos punticos que vemos acá, acuérdense de la coagulación, el centrómero de la plaqueta, el cronómero y la parte externa de la plaqueta, el hialómero y todas las funciones que tienen las plaquetas. Entonces, estas células, estos son megacariocitos, mega grande, carios de citos, entonces estamos hablando porque acuérdense que lo que llama cariolisis y carioresis es relacionado con el núcleo, ¿no es cierto? Megacariocitos. Entonces, ellos vienen, y aquí este es un extendido de sangre medular, aquí queda un neutrófilo y otra celulita por acá que no se alcanza a identificar. Pero quería mostrarles este megacariocito en médula. Y por último, vamos a buscar un monocito, estos lindos que también encontramos para ustedes, por lo menos este, ¿cierto? ¿Le parece este o este? ¿Cuál de los dos? Este me parece más típico. Entonces, este lo pueden dibujar. Está bonito. Como monocito, ¿cierto? Sí, ese está muy bonito, pero esa escotadura que tiene Aquí característica como forma de frijol, un solo núcleo, y no hay gránulos específicos, como es una granulocito. Entonces, ese sería uno, si quiere vámonos hacia atrás para que miren el otro, para que ellos tengan entendido. Este que está muy lindo. Bueno, cualquiera de esos dos, pero digamos que la anterior ya por lo que dijimos. Bueno, Fíjate, este es bonito, sí, vean. son 4 dibujos, ese sería uno, el otro es donde está el linfocito y el basófilo. Ah, y el otro está en los neutrófilos y el eosinófilo, ¿cierto? Hacémoslo y yo le digo cuáles. Este fue uno. Ese era el uno, porque sí hay varios, o sea, están los neutrófilos abajo, Vea, el linfocito ahí fue el último que vimos. y el eosinófilo. Ahora pasemos, ese es el primer dibujo. Uno de donde está el basófilo. Más adelante tal vez. Este es el otro. Este es el 2, el monocito solo es el 3. Y el basófilo. El basófilo y el neutrófilo. Y las plaquetas y los eritrocitos. ¿Listo? Quería especificarles unas cosas, entonces recuerden que hay un quiz de tejido nervioso donde van a salir 10 puntos. El quiz se va a hacer para los 3 grupos simultáneamente el viernes a las 6:30 de la tarde. Entonces, que les quede, se abre por Moodle, le entran, lo contestan y listos. ¿Sí? Y el quiz de Mático sería para el próximo laboratorio. En esa semana que lo tengamos, nosotros especificamos cuándo van a ser. Acuérdense que es un quiz por sesión y esta es la nota. El quiz vale el 60% y los dibujos el 40%, pero vamos a dejar los 50 y 50%. Y los dibujos pues tienen tiempo para subirlos. En cuanto al previo, que ya pues se están haciendo las preguntas, además de lo que se ha dicho en la parte práctica y en la clase teórica, deben hacer o leer muy bien un resumen de médula ósea y tejido sanguíneo. Son 2 capítulos del libro de Gardner, que está al frente de la biblioteca, al frente, perdón, de la Facultad de Salud, en la papelería esa, creo que tienen los capítulos, o si no, virtualmente los pueden conseguir. Ayer nos preguntaba algún estudiante curioso que qué eran esas manchas
blancas dentro de los eritrocitos. Nosotros les hablábamos que eso. Nosotros estábamos explicando esto, eso fue lo que estábamos hablando. No, pero vuelva a la imagen. Por eso es que ya se explicó esto, por eso No, que es estamos- como cosa de formol, como un artificio, ¿no? Esta de aquí, esa es bien blanca. ¿Esto? ¿Los espacios? No, más acá sí todavía los glóbulos rojos tienen eso. Ah, no, esos son por defectos ahí de, sí, que se seca, digamos, la célula y se forma ahí como un, esos son artefactos, eso no tiene nada que ver con esto. Ahora, hay unos, cuando, bueno, usted va a ver hematología, hay unos eritrocitos que se ven con un punto en el centro, también es otra caracterización de ciertas anemias especiales, ¿sí? Esto no, son defectos ahí de pronto que quedan como que se hubiera cristalizado o resecado, por decirlo de alguna manera, esta célula, ¿sí? Esta. Ah, bueno. Ya listo, terminamos. Bueno, chicos, a la ¿Tienen orden. alguna pregunta? Estamos Sí, profe, antes de irnos, qué pena. Yo tengo dos preguntitas. Una, para confirmar, ¿médula ósea y tejido sanguíneo entra en el parcial? Sí, señora. Tejido nervioso. Ok, sí. Y segundo, muy bien. los dibujos, porque es que por lo menos yo no he visto, o no sé si ya se habilitó para subir los dibujos al Moodle. Bueno, tengo los listos ahí, mejor dicho. Vale. Entonces, Gracias. yo hablo con el coordinador para que les habilite donde tienen que subir al Moodle los dibujos. Y acuérdense, entonces, este viernes a las 6:30 fue que dijimos. Sí, señor. Entonces, abren Moodle para que presenten el quiz de nervioso. Y pues ya les dije, entonces, estén pendientes, yo voy a hablar para que les abran el espacio para subir los dibujos. Todo tiene que quedar en Moodle porque Moodle es el testigo de todo. Entonces, también pueden enviar a correos, me dijeron, pero vayan a... Les vamos a dar tiempito por ahora. Luego, posteriormente, pues ya va a ser más apretadito. Bueno, listo. Entonces, fuímonos. Bueno, buena tarde. Gracias, profe. Que esté bien. Nos vemos, bueno, chicos queridos, aquí a la orden.